La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes, una pregunta. Si me pueden confirmar por el chat si es que se escucha o hay algún problema con el audio, por favor. Logra con distintas técnicas. Una de ellas, que ayuda muchísimo, es el post-tensado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo evaluamos un diseño estructural? ¿No? Nosotros distinguimos entre lo que es hacer un diseño estructural que hacer un cálculo estructural. Un diseño estructural es mucho más allá que hacer un cálculo. El cálculo vas a ingresar datos a un computador y vas a sacar resultados, ¿no? Pero previamente hay que tener un concepto más claro de cómo va a funcionar esa estructura. Hay que ver cómo se va a mover si hay un sismo, hay que ver cómo van a actuar las cargas, cómo se van a transmitir las cargas. En eso, digamos, es una de las peculiaridades que hace que el doctor Luis Bozzo, digamos, con quien tenemos esta sociedad de Postensa, haya destacado tanto, porque tiene una visión muy clara de cómo funcionan las estructuras, ¿no? Entonces, lo primero que se debe pensar es cómo funciona una estructura y luego ver, evaluar alternativas constructivas, ver la eficiencia que se puede conseguir con los materiales, concreto, acero, etc. El análisis propiamente del prediseño que uno puede hacer. La creatividad juega un papel muy importante. Digamos, yo diría que es fundamental ser creativos. No hay que someterse, digamos, a un régimen establecido, sino que hay que ser libres pensando en cómo se pueden solucionar los problemas, ¿no? Bueno, la disipación sísmica, que es parte de nuestro trabajo, que en este momento no lo vamos a tocar, pero la disipación sísmica conlleva pues a todo un tema de desarrollo de protección sísmica de las estructuras. Y siempre tomando en cuenta la ductilidad de las estructuras. Al final, ¿qué cosa buscamos? Economía, que es lo que más nos interesa. Cómo economizar y cómo sacar estructuras mejores y más económicas. Bueno, un concepto básico de cómo funciona una estructura postensada. Tenemos un elemento que se somete a una carga, hay una reacción a esta carga, hay un elemento, un cable que está tensado interiormente, hay una reacción al tensado, y esto a la hora de tener las cargas para las cuales se diseñó, tenemos un equilibrio final. El doctor Herbert González le va a dar más detalles de cómo considerar las cargas, qué significa la carga, el aporte del postensado, etc., ¿no? Aquí estamos hablando de conceptos más generales. ¿Qué es el postensado? Bueno, es la técnica para reforzar el concreto, ¿no? Sometiéndolo a compresión previamente. Claro, el concreto ya sabemos que no tiene resistencia a la tracción, lo precomprimimos y por lo tanto aumentamos la resistencia, su propia resistencia a la tracción, que es mínima. Bueno, se colocan los cables de una manera estratégica, hay una manera de diseñar y hay una manera de colocar cables, hay unas cuantías, etc. Y se logra la eficiencia del elemento. Al bajar el peralte o la dimensión del elemento estructural, de la losa o de la viga, vamos a bajar su peso propio también. Entonces, eso va a también contribuir a que se puedan hacer luces más largas, menos armados, etc.
Esto es el concepto global, ¿no? Es ejercer mediante un tratamiento mecánico. Es un tratamiento mecánico porque estamos tensando los cables, aplicándolos de manera artificial y controlada. Hay una fuerza específica que se establece en cada cable, que va a comprimir las secciones de concreto, que sumado a los esfuerzos, ¿no?, creados por las solicitaciones exteriores futuras, la sección de concreto permanece comprimida. Esa es la clave, ¿no? Las cargas exteriores, al desarrollar esfuerzos de tensión en las piezas, son anuladas por el preesfuerzo al concreto y como consecuencia se obtiene un mayor aprovechamiento. Es lo que venía diciendo antes. El material va a trabajar mucho más eficientemente. Estamos sacándole el máximo provecho al concreto y a la estructura. Bueno, en posttensado hay dos tipos de posttensados. Uno es el sistema adherido. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia, ¿han tenido experiencia en posttensado, han visto, o simplemente esto es la primera vez que tienen un contacto con posttensado? ¿No? Bueno, el posttensado, hay dos tipos de posttensado, el adherido y el no adherido. El adherido es que en el elemento estructural vamos a colocar, ya sea la viga o la losa, vamos a colocar un ducto. Este ducto va a tener unas salidas, unos tubitos, unas salidas, como chimeneas, hacia afuera, donde yo le voy a ingresar un cable. Entonces, el elemento estructural, digamos, está con este ducto, hay una armadura, se va a vaciar el concreto, se va a meter el cable, y luego se va a tensar. Cuando esté tensado, se va a inyectar una lechada de concreto, o un grouting, dentro del ducto, de tal manera que el cable, que es un cable desnudo, se va a adherir a ese concreto y al mismo tiempo el ducto está adherido al elemento. Por eso se llama adherido. Y el no adherido, que es el que nosotros le damos mayor enfoque, es un cable que viene dentro de una manguera o de un tubo de polietileno de alta densidad. Hay grasa entre el cable y el tubo, y este se va a poner igual en el elemento estructural, se va a poner en la viga o en la losa, y se va a poner unos anclajes, se va a tensar, y luego esa fuerza, digamos, después de vaciado se va a tensar, ¿no? Esa fuerza va a resistir permanentemente el precompresión del concreto. Entonces, aquí las fuerzas se transmiten a través de la adherencia y aquí se concentran en los dos extremos del anclaje. Estas son las características del cable. Lo que les venía diciendo es una protección o un tubo de polietileno de alta densidad. Y este es el cable. El cable consta de 7 filamentos que están retorcidos, son de acero de alto grado de carbono, resisten 18.400 kilos por centímetro cuadrado, más de 4 veces la resistencia del acero convencional. Tienes el cable, que es este aquí, es el mismo que se usa en el sistema adherido o no adherido. Y la grasa aquí juega un papel de proteger el cable y de hacer que esto pueda deslizarse dentro del tubo, ¿no? Hay dos tipos de cables, de 0.5 y de 0.6. Es todo lo que hay. Nosotros en Perú utilizamos principalmente el de 0.5 por una cuestión práctica, pesa menos, digamos, si manipulamos más fácilmente el cable, y normalmente las estructuras que hacemos de losas y de vigas no llevan tantos cables, ¿no? Entonces, buscamos el de 0.5 que nos es más práctico. Este es el sistema adherido, el torón. El torón viene a ser el conjunto del elemento, el cable con los cables con la tubería. Aquí se ve la tubería. En esta tubería pueden pasar 1, 2 o 3 cables también.
Regularmente pasan 2 o 3, pero también hay monotorón, que se llama, que es el que pasa un solo cable, y hay multitorón. Este sistema es el que se usa principalmente en puentes. En Estados Unidos, por ejemplo, este sistema no lo usan casi nada en losas o en construcciones, en edificaciones. Y este sistema se usa principalmente en puentes, porque los puentes llevan elementos que tienen muchísimos cables. Entonces es difícil ponerlos separadamente. Bueno, vamos a ver algunas ventajas y desventajas, y dentro de la ventaja vamos a ir describiendo un poco algunos conceptos adicionales. Esta es una de las ventajas fundamentales que tiene el posttensado. Logramos bajar el peso de la estructura. Si logramos bajar el peso de la estructura, todo mejora. Tenemos menor fuerza sísmica, tenemos menos solicitación en la cimentación, tenemos elementos más delgados, menos molestia para la arquitectura, podemos hacer luces mayores. Entonces, todo esto consiste en simplemente bajar el peso de la estructura, gracias al posttensado. Este es un comparativo que hacemos de cargas muertas de una losa, cómo se puede lograr que un aligerado, digamos, convencional contra un aligerado posttensado, como sin losa inferior. En fin, la idea es cómo bajamos el peso de la estructura. Bajando el peso de la estructura vamos a bajar todas las solicitaciones y todas las fuerzas que se van a venir sísmicamente al edificio. Bueno, al poner cables, lo que estamos haciendo también es bajar la cantidad de acero. El cable, al tener una resistencia de 4 veces una varilla de acero y al estar tensado, pues va a suplir la necesidad de poner más varillas de acero. Entonces vamos a bajar la cuantía general. El cable, si bien es cierto, cuesta más que una varilla de acero, pero no cuesta 4 veces. Entonces los números dan por eso, porque ponemos unos cuantos cables y resolvemos el problema estructural. Esta es un poco la comparación que tenemos de cuánto resiste un cable y cuánto resiste una varilla de media. Y aquí se ve, también esto es importante considerarlo, ¿no? Aunque este es un cuadro que representa la resistencia al fibra de carbono, aquí tenemos el cable posttensado y acá tenemos la barra de acero. El cable posttensado pues tiene una resistencia mucho mayor que la de acero corrugado, la barra de acero. Pero, al mismo tiempo, nosotros lo tensamos al 80% o 75% de su capacidad. Quiere decir que un poco más y se rompe. En cambio, el acero convencional, el acero corrugado, es bastante más dúctil. O sea, tiene un rango elástico, que es este, pero luego tenemos un rango plástico que es mucho mayor. Entonces, es necesario combinar ambos tipos de acero para una estructura. Generalmente el cable se considera como un elemento, es un material que se utiliza para las cargas verticales. Para sismos debemos siempre ser conscientes de que lo que necesitamos es ductilidad, y para eso usamos la barra de acero corrugado. Esto les encanta a los arquitectos, que son nuestros principales clientes, ¿no? El arquitecto pues, busca flexibilidad en el diseño, no tener vigas, no le gustan los cuelgues, los sótanos pues eliminan los cuelgues de vigas, se excava menos, se logran pues más estacionamientos entre columna y columna, espacios diáfanos. Claro, se logran estructuras mejores. Esto es muy importante, el tiempo de construcción. Esto es costo. Si tenemos una losa que está posttensada, las losas convencionales pues tenemos que dejarlas apuntaladas, encofradas un tiempo determinado. El posttensado tiene la ventaja de que una vez que está tensado el cable, ya podemos desencofrar directamente.
Entonces, recuperamos el fenólico a los 3 días, porque podemos tensar a los 3 días. Ya les explicaré en qué momento se tensa, ¿no? Pero la ventaja de esto es que cuando tensamos un elemento postensado, una losa postensada, desencoframos al 3er día, recuperamos el material y solo dejamos unos puntales 3x3, algo así, para controlar flechas. Pero ya se tiene limpia el área para trabajar. Entonces se puede ir muy rápido. Y eso es costo, que normalmente no se considera. Se considera, bueno, cuánto cuesta el material, cuánto es mi cuantía, cuánto me va a costar el postensado, pero el costo del tiempo, cuando hacemos un edificio de 6 pisos, 8 pisos, son semanas menos. Y eso es menos gastos generales, menos gastos en general, ¿no? Y también menos gastos de encofrado, porque podemos recuperar el fenólico y utilizarlo en la siguiente planta. Así es como se queda inmediatamente, se tensa, se saca el fenólico, aquí está el fenólico, se ha sacado y se ha dejado unos puntales. Entonces esta losa tiene 3 días de vaciado, o 4, depende. Pero tiene aquí los puntales, esto está controlando flecha, y ya el fenólico me lo llevé para hacer otro trabajo. Esto es lo que le decía de los espacios libres, ¿no? ¿Qué cosa consideramos para una losa postensada? Una losa postensada, tenemos que el peralte, el espesor de la losa, perfectamente puede ser entre L35 y L40. Este ejemplo es una fábrica industrial que hemos hecho en Lima, en el barrio Vulcano. Esto tiene 14 metros, y se utilizó aquí una losa aligerada de 35, esta es una losa aligerada, aunque parezca maciza, es una losa aligerada, que tiene 35 centímetros de espesor. Y esta losa carga industrial, no es una losa de una vivienda o una oficina, sino que tiene carga industrial. Aquí se hizo doble altura porque esto era el almacén, pero aquí está la losa, y es una estructura de 14 por 14, o sea, en la fábrica, es una fábrica de 6 pisos, está en Lima, en un terreno muy caro, el terreno que está costando ahí 1.500, 2.000 dólares metro fácilmente. Entonces se van hacia arriba, en vez de tener un área extensiva, pues la tienen hacia arriba. Y el costo de la estructura pues fue mucho más barato que el costo del terreno. Aquí se hizo un bidireccional, que ya les explicaré en qué consiste, ¿no? Y la sobrecarga fue de 450 kilos por metro cuadrado. Este es otro ejemplo muy bueno de lo que hemos hecho. Estos son los estudios de América Televisión en Pachacamac, en Lima. Esto tiene 28 metros de luz. Y es una losa plana, aligerada, de 70 centímetros de espesor. Entonces se hicieron estudios de 28 metros de luz por 40, me parece. Y aquí se hizo una losa bidireccional. Y el otro estudio era de 20 metros y se hicieron unas losas de 50 centímetros, bidireccional. Esto ya está funcionando perfectamente en Lima. Ingeniero, Sí. hay un par de preguntas. Sí. Una de ellas es si es que se utiliza acelerante para desencofrar en 3 días o esto es el proceso normal. No, el concreto que nosotros generalmente diseñamos las losas y las vigas es de 280 kilos por centímetro cuadrado. Y tú con algunos aditivos puedes lograr que en 3 días logres tener 210. Nosotros calculamos el tensado cuando tengas 210. Es decir, es suficiente tener 210 kilos por centímetro cuadrado para poder tensar. En algunos casos los clientes dicen, bueno, voy a pedir un concreto de 350 para lograr tener más rápido el concreto. Bueno, es una decisión comercial. En Estados Unidos se tensa al día siguiente. Entonces, logran tener unos concretos mayores y logran tener un tensado pues, más rápido. Bueno, cada uno de esos podrá evaluarse en cada caso, pero digamos, no es un problema tener un concreto que tenga 210 al 3er día. Al menos en los proveedores de concreto premezclado lo tienen clarísimo, no hay ningún problema. ¿Hay otra pregunta? Eso está.
Bueno, aquí se muestra claramente cómo se logra, digamos, esta es una estructura convencional, ¿no? El sótano tenía un cuelgue de 40 centímetros. Hicimos los sótanos eliminando, aquí habían este número de columnas, eliminamos una. Entonces, en vez de que entren 3 carros, entra 4. Arrimamos esta columna a una esquina, entonces quedó un área mucho más libre y cómoda para circular. Al mismo tiempo, al reducir el cuelgue 40 centímetros, estamos logrando tener 40 centímetros menos de excavación por sótano. Este edificio tenía 6 sótanos. Entonces son 2,40 metros que dejamos de excavar, le dejamos de poner muro anclado. Y el tiempo. Y el tiempo que se demora en hacer ese sótano. Pues, eso es un ahorro que no es directo de la aplicación del postensado, sino que es indirecto. Arquitectónicamente tenemos una ventaja y tenemos la ventaja constructiva. En las plantas de arriba, el lograr esto, pues se logran plantas más diáfanas. Esta columna se pasó aquí, entonces se logró un área mucho mayor, libre. Esto para oficinas es ideal, o para departamentos, para gente que quiere cambiar modificar su departamento, pues también se puede hacer. Esta es otra de las ventajas que encontramos con el postensado. Cuando tenemos una losa postensada, las fisuras disminuyen sustancialmente, porque tenemos precomprimido el concreto. Entonces no tenemos esta preocupación de las juntas, queda mucho más confinado todo el concreto. Se eliminan pues columnas, losas, etcétera. Y se reduce también la masa total del cortante de la base al tener menos peso. Aquí están el control de flecha, por ejemplo, es algo fundamental. Nosotros tenemos como estándar un mínimo de L entre 500 como flecha. Es más allá de la norma, ¿no? Pero buscamos que justamente el postensado te ofrece la posibilidad de controlar la flecha de mejor manera. Hay una flecha inmediata y una flecha diferida. Pero cualquier estructura se flecha. Entonces, con cables logramos que esta posibilidad de flecha disminuya. Y al tener menos peralte, también tenemos menos peso propio, menos posibilidades de flecharse. Esto es un plano de una losa, y que esto es un resultado que sale del programa de Nadar. Digamos, nosotros controlamos la flecha y esta es parte de nuestro diseño, las partes amarillas, pues aquí tiene 0,76, ¿no? Y hacemos un análisis que sea, L entre 500 es 1,98 y tenemos 0,76 para 9,90 metros, pues estamos sobrados y ya nos va bien. Entonces tenemos el control de las flechas totalmente realizado y aquí en los planos mandamos siempre una contraflecha para que luego quede esto en 0. Y al final, la ventaja fundamental es esta, menos costo, que es lo que queremos. Por eso es que en todo el mundo, digamos, principalmente en los países más desarrollados, en Estados Unidos, en Asia, México, Panamá, Centroamérica es fuertísimo en esto, y Sudamérica, estamos hablando de Brasil, Argentina, Chile, el postensado, nadie lo duda de que es una manera de ahorrar. Aquí todavía tenemos muchas dudas, ¿no? Vamos a ver ahora las ventajas que tenemos. Bueno, este es un cuadro comparativo de una losa que se hacía con viguetas Fierce y con postensado. Y bueno, en este proyecto se cambió de ese original viguetas Fierce, porque es el mismo proyecto que les mostraba de los 6 sótanos. Tiene una reducción significativa de costos. Y aquí vemos al final esto fue un cálculo que se hizo me parece que en el 2015, 2014, o sea, los números no están actualizados, pero, digamos, se lograba un ahorro importante en el proyecto global, ¿no? Solamente en la estructura de las losas. Y aquí no se había tomado en cuenta las ventajas que se tienen también en las columnas y en la cimentación, porque el edificio ya estaba diseñado y estaba andando.
Entonces se hicieron cambios sobre la marcha. Pues desventajas tenemos algunas. Claro, tenemos que los tendones, los cables que están soportando la tensión, están resistidos por los extremos del elemento. Entonces, si yo corto el cable, si yo hago una perforación en el medio, voy a volar el cable y va a dejar de trabajar ese cable. Entonces, hay que cuidar, hay que tener un cuidado especial. No es una losa que puede venir un maestro, perforarla y dejarla tal cual, sino que hay que cuidar la losa. Hay que cuidar que no se perfore donde sea y que si se perfora con cuidado. Que se pueden hacer cambios, se pueden hacer modificaciones, pero todo tiene que tener su protocolo y su cuidado. Es una desventaja para el que está acostumbrado un poco a ser informal. Si somos formales, pues no es ninguna desventaja. Los materiales también, una desventaja es que los materiales no se venden aquí ni se producen, ¿no? Uno no llama así y le trae el acero o llama a la ferretería y compra los anclajes, sino que son todos materiales importados, son todos materiales de altísima calidad. Hay pocos productores en el mundo que producen de buena calidad. Nosotros representamos una empresa americana que es General Technologies, que es GTI, que es muy buena en la calidad de los elementos que fabrican. Y el cable, pues el cable sí se fabrica, digamos, en más sitios, y pues China es uno de los grandes proveedores de cable, igual que Corea y otros países. Otro tema es que no se ha difundido en Perú, y hay muchos mitos. Entonces hay una barrera que vencer, y eso es una de las razones por las que nosotros también participamos en conferencias, en charlas, para desmitificar un poco el uso del posttensado, ¿no? Hacer un poco de pedagogía. En la Católica, en la UNI, que son las, digamos, universidades más o menos punteras en el país, no se enseña este curso de posttensado. Se toma como un curso adicional, sí. Hay una pregunta, indica cómo se comporta el cable, el posttensado en sí en situaciones extremas, como por ejemplo incendios y estas cosas. ¿Hay algún dato, alguna experiencia? No hay ningún problema, digamos, es el mismo comportamiento que va a tener una varilla de acero, digamos, ¿no? O sea, si tienes un incendio, vas a tener la protección del concreto hasta que llegue al acero, y una vez que el calor llegue al acero, va a dejar de trabajar como deja de trabajar una varilla de acero. Es lo mismo. Pero es una ventaja, digamos, el hecho de comparativo con estructuras, vamos a decir, metálicas. Claro, el concreto armado tiene esa ventaja contra el incendio, ¿no? De hecho, se han cambiado las normativas en Estados Unidos a partir de lo que pasó con las Torres Gemelas. Ahora se obliga a que el núcleo central sea de concreto armado y no todo de acero, porque justamente para poder evacuar. Bueno, tenemos mitos. Hay varios mitos, ¿no? Sobre el posttensado. En realidad, cada vez que yo tenía una reunión con clientes o ofreciéndole el sistema, pues dicen cosas sin ningún fundamento. Por ejemplo, que el posttensado es caro. Claro, el posttensado es más caro que poner una varilla de acero, pero te reduce el resto de los costos. Entonces hay que sumar y restar. Entonces el posttensado no encarece las estructuras, al contrario, las economiza. Si no, yo diría que Estados Unidos o de otros países vendrían a aprender cómo construimos aquí. Creo que debería ser al revés. Yo creo que tienen más experiencia ellos y más investigación, y debemos aprender lo que están haciendo. Que solo se usan estructuras especiales como puentes o grandes coliseos o grandes auditorios, cuando en realidad se usa en cualquier estructura. Hemos hecho en Lima, en San Isidro, hemos hecho una casita de 10x10. Pero el cliente quería no tener ninguna columna en ese espacio de 10x10 y quería tener una losa de 25 centímetros. Y también se utiliza en edificios residenciales, en oficinas. Es una manera de economizar también y de poder viabilizar un proyecto. Que las losas posttensadas vibran. También he escuchado mucho eso. Claro, ustedes si han caminado en una losa posttensada en algún momento, si esta es maciza y esta tiene 18 centímetros de peralte, lo que vibra no es el posttensado, lo que vibra son los 18 centímetros de peralte. Si tenemos una luz de 9 metros y tenemos 18 centímetros, claro, es un trampolín. Entonces, justamente nosotros para combatir eso, hacemos un análisis de vibraciones de la losa, y
normalmente, en vez de economizar, ajustar el peralte, haciendo una losa maciza, decimos, vamos a hacer, en vez de 18 macizo, vamos a hacer 25 aligerado. Al final tenemos menos concreto, menos peso en los 25, pero tenemos mayor inercia. Y logramos aligerar la estructura y evitar el problema de la vibración. Que es verdad que vibra cuando tiene 18 centímetros. Que las losas no se pueden reparar también es otro mito, ¿no? Hemos hecho, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de reparaciones, y se puede desmontar perfectamente una losa que está postensada aquí y aquí, se desmonta, hay un protocolo para desmontarlo, se desmonta, se hace hueco y se vuelve a tensar. Que fuera de Lima también es un problema porque, claro, generalmente las grandes empresas de postensado están instaladas en Lima, pues no vemos ningún problema. Hemos hecho el puerto de Limaguas y hemos hecho otras obras que perfectamente se pueden hacer y no vemos por qué no se podría hacer. Es trasladar el material. Incluso pensamos que, por ejemplo, en minería sería ideal. Normalmente en los sitios alejados, ¿qué ocurre? El concreto es muy caro. Entonces, mientras más economicemos en concreto, mejor. ¿Y quién nos ayuda a economizar el concreto? El cable. Porque vamos a eficientar, vamos a hacer más eficiente ese concreto. Entonces, vamos a trasladar menos concreto y trasladar menos acero. Porque vamos a trasladar un acero más resistente. Entonces, tiene que ser por fuerza más economía en una mina, por ejemplo. O en un lugar alejado. Y que las instalaciones no se pueden embeber. Bueno, tenemos ya casos de miles de instalaciones metidas en la losa y no tienen ningún problema. Aquí, por ejemplo, es el análisis que hacemos de las vibraciones. Bueno, en Perú no hay ninguna norma sobre las vibraciones y nosotros analizamos las vibraciones y nos basamos un poco en la norma española. Entonces, tampoco es muy clara en esto, pero bueno, buscamos unos megahertz que sean los mínimos para un confort. La idea de la vibración no es un problema estructural, es un problema de confort. Si estás caminando y todo el tiempo está vibrando, pues te incomoda. Pero si tienes un mínimo de vibración, no pasa nada, no lo vas a sentir. Entonces, eso es, se hace un análisis de las vibraciones y se logra pues tener un elemento mejor, ¿no? Este es un ejemplo de cómo esta losa estaba toda cerrada. Este es un edificio en Lima, y el cliente dijo, yo quiero hacer una escalera. Entonces, bueno, se cortaron aquí están los cables cortados, se cortaron los cables, pero se hicieron con un protocolo para tener cuidado, porque si tú cortas el cable a la fuerza, lo que va a pasar es que, como está tensado, los anclajes van a querer salirse de donde están. Entonces, suena, y puede ser peligroso. Entonces, hay que hacerlo con un protocolo. Y bueno, se abrió el hueco, se hizo la escalera, y luego se hace una pequeña cajuela y se tensa de nuevo, y se recupera la tensión en esa parte, se apuntala, etc. Pero ya esto quedó perfectamente. Aquí están las instalaciones. Más instalaciones que esto, yo creo que es difícil, ¿no? Esta es una losa aligerada. Tenemos aquí las viguetas, ven el cable que está metido aquí. Y pues aquí están las instalaciones. Este es un edificio, claro, de nivel alto, pero aquí tenemos cable, luz, que sonido, que el cable del internet, etcétera, etcétera. Hay miles de cables ahí. Y aparte el agua, el desagüe, todo eso. Claro, nuestra costumbre en Perú es meter las instalaciones en la losa, ¿no? Generalmente en todos los demás países se suele colgar las instalaciones, que es mucho más fácil. Pero bueno, ya es un tema de costumbre y es difícil cambiar la costumbre o la mentalidad del cliente, que finalmente decide dónde quiere poner las instalaciones. Pero bueno, no es un problema ponerlo en bebidas, ¿no? Que esa es otra de las ventajas de tener el aligerado, por ejemplo. Que ahora les voy a explicar las desventajas y desventajas del aligerado. Si tenemos, volviendo a lo anterior, si esta losa, como generalmente hacen muchos postensadores, la hacen maciza de 18 centímetros, no podemos poner todas estas instalaciones. No hay manera. Entonces, al tener un peralte de 25, pues hay mucho más posibilidades de ponerle. Si tenemos 30, pues mejor. En este caso es una losa de 25.
Esto es una norma que la mencionamos porque es muy importante. En Perú, y hasta hace poco tiempo, y solo a base de nuestra insistencia, creo que se ha comenzado a utilizar esta norma, no se usaba. Como la norma peruana no dice nada, nos tenemos que remitir a la ACI. ¿Y qué dice la ACI? Pues claramente dice que los elementos que están, en elementos que están sometidos a flexión por problema sísmico, no pueden ir, el cable tiene que ser un sistema no adherido, y el diseño debe contemplar que la capacidad del elemento, la capacidad del elemento, el 25% como máximo debe tomar el cable. El 75% debe ser acero currugado. ¿Por qué es lo primero? Lo primero es porque al tener una viga, se va a flectar con un sismo. El sistema adherido está totalmente adherido en el elemento. Y al tener un elemento adherido, no va a tener flexibilidad adentro. Y como el cable está tensado al 80 o 75% de su capacidad, con 20% más lo rompes. Entonces lo que ocurre ahí es que se va a romper el cable. En un sistema no adherido hay menos posibilidades de que se rompa porque hay más flexibilidad en el cable dentro. Por eso ponen que debe ser no adherido. Y el 25% por la misma razón obvia, ¿no? Porque la viga debe ser un elemento dúctil. Y si le llenamos de cables, lo convertimos en un elemento frágil. Entonces debemos evitar eso. Acá hay un video 1, ¿no? Es cómo se arma un sistema adherido, ¿no? Es un video que saqué de YouTube, ¿no? No es un video nuestro. Pero aquí está el encofrado, las columnas, se pone el fenólico, y se ponen las armaduras, la malla, típicamente es una malla o dos mallas. Esto se llama las silletas, que es donde van los cables, las tuberías, digamos, los ductos son estos. Estos son los ductos, que van en una dirección o en dos direcciones, depende del diseño. Se ponen elementos de refuerzo de borde, una losa típica. Estos son, digamos, refuerzos para evitar el punzonamiento, por ejemplo, ¿no? Que lo ponemos igual en una losa maciza, aligerada, de cualquier tipo de postensado. Se ponen los anclajes, estos son los tubitos para inyectar posteriormente el grouting. Ahí se hace el cofrado del friso, se hace el vaciado, se ponen los anclajes antes, se hace el vaciado, se saca el friso, se sacan los moldes. Estos son unos moldes para formar el hueco. Luego se ponen las cuñas y se tensa. Ahí, como ven, el cable está desnudo. Y luego hay que inyectar el grouting para terminar la adherencia. Entonces se inyecta con una bomba. Entonces hay un protocolo adicional. Ya está, y se sigue, ¿no? Puedes pasar ya. Bueno, aquí tenemos un comparativo que hacemos nosotros y es, nosotros, digamos, a excepción de la mayoría de postensadores en Perú que han venido principalmente de Europa, preferimos usar el no adherido. Los postensadores que han estado antes han solido usar más el adherido. ¿Por qué utilizamos el no adherido en vez del adherido? Porque justamente queremos un costo menor. ¿Cuáles son los mitos también que han establecido los que hacen postensado adherido? Que, por ejemplo, que si tú estás en una losa adherida y la perforas, no pasa nada porque está adherido.
Y en una losa no adherida, la perforas, y si pasa porque rompes el cable, ya no está trabajando. Es verdad a medias. Cuando es un sistema adherido, tenemos que es verdad que cuando tú cortas, está adherido, pero se va a retraer el cable. Y no sabemos cuánto, no te vas a dar cuenta. No sabemos si medio metro, 50 centímetros, pero ahí no está trabajando. Y además, tenemos que el cable, cuando está adherido, al tener una curva, hay zonas donde el grouting por fuerza no va a entrar, porque el cable al tensarse va a pegarse a uno de los valles o de las cumbres, ¿no? Y entonces no se va a cubrir 100% de este grouting, que su finalidad también es proteger el cable de oxidación. Entonces, hay una debilidad en el sistema adherido. ¿Por qué se usa más el adherido aquí? Porque son empresas, como decía, europeas, no voy a decir el nombre, pero son empresas europeas, que tienen licencias europeas, y en Europa se usa poco postensado en las edificaciones, porque suelen hacer mucha edificación prefabricada y de otra manera constructiva y mucho acero. Entonces, en Estados Unidos, donde más postensado se usa en el mundo, el 95-99% de las edificaciones están hechas con sistema no adherido. Y se usa el sistema adherido para estructuras muy especiales, donde hay muchísimos cables, puentes o unas vigas muy especiales. Entonces, digamos, ¿qué ocurre aquí? Que no requerimos proceso de grouting. Esto es un ahorro. Es mucho más barato es más caro el cable con recubrimiento que el cable desnudo, es verdad. Pero eso es más barato que poner un ducto, poner el tubo, poner anclajes multitorones y poner después el grouting. Y la otra desventaja que tiene el adherido con respecto al no adherido es que tú no puedes repararlo. No hay manera de que tú puedas volver a tensar algo que está adherido. Ya está tensado. En cambio, el no adherido, si se rompe, hay un protocolo de arreglo. Picas, pones otros anclajes y tensas. En el sistema adherido ya no lo puedes hacer. Bueno, al margen de que el sistema adherido es obligatorio de usarse en vigas. No se puede, digamos, de vigas que toman flexión por sí, ¿no? Bueno, básicamente esas son las principales diferencias. Entonces aquí, ¿sí? Sí, ahora lo voy a explicar, pero justamente he traído una bolsa naranja con los anclajes. Este es el cable no adherido. Entonces, está digamos, el plástico y el cable está dentro. Entonces, ¿lo pueden ver? El cable desnudo es este. Sí, este es el cable que está dentro de ese tubito. Y es el mismo cable que se usa para el sistema adherido. Entonces, aquí tienes el anclaje con el cable que está preanclado. Perdón, este cable no adherido se coloca con todo el plástico. Todo, tal cual. Tiene grasa entre el plástico y el cable. Ahora les voy a mostrar, hay una norma para el material, digamos, ¿no? Se sigue una norma del ASTM americana y pues, está totalmente normado. ¿Cuánta grasa tiene que haber? ¿Cuál es el espesor del plástico? La resistencia del cable, todo viene con sus certificaciones, etc. Sí, viene así.
Hay algunos fabricantes que importan cable, por ejemplo, a Estados Unidos, y luego ahí en su planta le ponen el polietileno. Las mayores patologías que se han formado, digamos, en losas postensadas, se han debido a la oxidación. Es decir, con los postensados que se han tenido en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen pues de los años 60 y así, pues y cada vez se han encontrado pues, que hay patologías, han dejado de trabajar porque están oxidadísimos. Porque antiguamente pues no se tomaba en cuenta, pensabas, usted está embebido en el concreto, ya está, es impermeable, está protegido. ¿Y qué pasa con el cable, en particular, de postensado? Al ser de un grado alto, tiene carbono, entonces es más susceptible a oxidarse que una variedad de acero corrugado. Y la otra cosa es que al estar tensado también es más susceptible de oxidarse. Entonces el cable es muy sensible a oxidarse. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros usamos el cable como está ahí protegido con el polietileno, jamás se va a oxidar ni 1 milímetro del cable. Si nosotros usamos el sistema adherido, en un clima, quizá en Cusco no hay problema, porque Cusco tiene un clima seco, pero llueve. Entonces si lo dejamos a la intemperie y se moja, pues algo va a pasar. En Lima es un clima húmedo, estamos cerca de la costa, es muy húmedo, y la norma americana dice, la norma del PTI, de la CI, dice que hay que usar un sistema encapsulado, protegido, que ahora les voy a explicar en qué consiste. El cable tiene que por eso estar protegido la mayor parte del tiempo. Cuando tenemos un sistema adherido, pues el cable va a estar ahí, dando vueltas, sometido a la intemperie. Entonces, no nos gusta esa parte, ¿no? del sistema adherido. En fin, ¿en qué consiste el sistema encapsulado o el sistema no adherido? Pero este es un sistema no adherido, pero además es encapsulado. Es el que nosotros proponemos para hacer en cualquier obra, porque aseguramos durabilidad. Podríamos ahorrar utilizando cable y utilizando un anclaje convencional, pero nos parece que es un ahorro que no nos lleva a nada. O sea, mejor gastar un poquito más y tener una certidumbre de durabilidad. Entonces, el anclaje, que es este, que es el que mostré, que está dando por ahí, pero acá hay otro anclaje, es el mismo. Este anclaje, bueno, aquí está roto, pero bueno, el anclaje es de acero fundido y está bañado con polietileno. Y tiene una manguera de silicona. Entonces, este anclaje, que está aquí, antiguamente la norma decía que había que pintarlo, pero ya se dieron cuenta con el tiempo que no era suficiente, que había que mejor forrarlo con polietileno. Luego tenemos, este es el anclaje, en un postensado tenemos dos extremos, lo que se llama el anclaje muerto y el anclaje vivo. El anclaje muerto va a ser aquel que está anclado, que está como el que ya lo anclamos en taller, digamos. Y es el que va a estar en un extremo. Y vas a tensar del otro extremo. Entonces, al tenerlo anclado, pues ya lo llevamos anclado, tenemos unas máquinas especiales que ahora les voy a mostrar, que es para anclar. Entonces, el anclaje pasivo, muerto, dead end, o anclaje pasivo, anclaje muerto, es el anclaje que viene preanclado. Entonces, ¿qué consiste? Es el anclaje, tiene la manguera de silicona, tiene unas cuñas que son estas de aquí. Bueno, esa cuñita es la que resiste toda la fuerza. Es acero. Luego tenemos la cuña esta por aquí, y luego tenemos una tapa. Esta tapa que está ahí también. Esta tapa es plástico, tiene una empaquetadura y tiene grasa adentro.
Entonces, esto protege finalmente el extremo para que no... Y es lo que se llama encapsulado. Entonces, hay algunos fabricantes que no tienen este sistema, pero es la norma del ACI que obliga a usar el sistema encapsulado en donde tienes riesgo de humedad. Zonas donde llueve mucho, o zonas donde hay humedad, o hay plantas industriales, etc. Esta es la máquina con la que nosotros preanclamos. Ahí está el anclaje. Esta máquina toma una fuerza y coloca las cuñas, las ingresa. Este es el pasivo, ¿verdad? Este es el pasivo. Esto se hace, digamos, en planta. Esto es un ejemplo de que en una noche que garoaba en Lima, el acero corrugado como se oxida, y este es el acero que está protegido. Aquí no hay manera de que se haya oxidado. Entonces, por eso que decimos que debemos proteger el cable permanentemente de la oxidación. Así como queda el anclaje tal cual como lo están viendo. Esto lo llevamos a obra, enrollado, numerado, en fin, catalogado. Va así, ya preanclado. En algunos casos, cuando tenemos longitudes de 50 metros, 45, 50 metros, para arriba, 60, 65 metros, tenemos que tensar en los dos lados. Entonces ya no llega el cable así, sino que tenemos que hacer doble cajuela. Doble vivo. Entonces se tensa en los dos lados. Este es el anclaje activo, anclaje vivo, ¿qué consiste? Bueno, es el mismo anclaje anterior, solamente que además hay un molde. Este molde, que puede ser de cualquier forma. Hemos visto algunos proveedores que lo que hacen es, lo ponen tal cual, y lo que hacen después es picar, hacer un hueco. Nosotros dejamos el molde para no tener que picar y que sea más fácil la instalación y más económica. Entonces tenemos este molde que es este, que se conecta al anclaje. Y bueno, esta va a ser la forma del hueco por el que vamos a trabajar después para tensar. Se pone antes de vaciar. Claro, ahora vamos a ver. Esto, digamos, se arma, el cable que está prefijado con un lado, ¿no? Lo vamos a pasar por los fierros, por el armado de la estructura, y vamos a tener en el friso extremo el anclaje activo, que es este. Entonces, tenemos todo el cable en la losa, y en un extremo tenemos el friso, y tenemos el molde que atraviesa el friso, o sea, es una perforación a la madera, y se queda así. Entonces, ahí se ve más claramente. Tenemos el friso, los cables que pasan, al otro extremo tengo el anclaje activo, y tenemos el anclaje pasivo, y el anclaje activo está aquí. Entonces, el cable ha pasado, este es el molde, y típicamente hay que reforzar estos extremos. Esto, ya sea adherido o no adherido, hay que reforzarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú tenses, eso se va a querer meter, el anclaje se va a querer meter. Y claro, es una fuerza enorme. Aquí estamos hablando de un solo cable. Cuando hablamos de sistemas no adheridos, a veces son 3 cables juntos. Entonces es una fuerza muy grande que quiere meterse. Entonces hay un reforzamiento que se hace aquí. Hay una manera de calcularlo, que ya se les explicará, digamos, más adelante. Entonces hay un refuerzo aquí adicional, que generalmente lo diseña el postensador, el que ejecuta el postensador. El que diseña la losa postensada con cables y esto, lo deja ahí, y cualquier postensador que vaya a ejecutarlo tiene que, en el plano, poner los detalles de cómo va la armadura de lo que se llama el reforzamiento de penetración de cuña, ¿no? Para que no entre todo. Entonces tiene que estar confinado todo esto. Y esto tiene que estar muy bien vibrado también, para de vaciarse. Entonces sí hemos tenido algunos problemas, muy pocos, de mal vibrados, cangrejeras ahí. Entonces cuando tensas, se mete. No hay manera que se quede. Una consulta. Sí. Esas celosas y en vigas también se tiene que hacer ese
Igual. Sí. Le ponemos unos estribos adicionales, pequeños, pero es para que puntualmente la fuerza del anclaje que quiere meterse, a la hora que yo estoy jalando el cable, con la gata estoy empujando el anclaje. Entonces, al empujar el anclaje, este se quiere meter. Si yo tengo una viga muy grande, no tengo fierro en el medio. Donde está el cable no tengo fierro, necesariamente. Entonces, ahí tengo que reforzarlo. Este es un ejemplo, ¿no? Aquí, este es el anclaje, pues ponemos unos estribos adicionales. Depende un poco cómo sea la hora. A veces tenemos muchos anclajes puestos así, entonces ponemos como unas viguetas transversales y ponemos unos fierros en forma de C para que esto confine bien. Video, ¿no? Importante tener en cuenta, aquí están los anclajes, están aquí, entonces ahí están vibrando, es un video muy cortito, ¿no? Están vibrando ahí el concreto, ¿no? Eso es fundamental porque nos hemos encontrado con unos problemas de cangrejeras, sobre todo cuando recién empieza un constructor a hacer algo de postensado y dice, bueno, no le da tanta importancia. Claro, después hay que picar, sacar los anclajes, hacer todo un protocolo de arreglo que toma tiempo y costo. Pero tampoco no pasa nada más que eso, ¿no? Se arregla, ¿no? Puedo pasar al... Este es un ejemplo. Aquí, bueno, esto ya está picado, ¿no? Pero esto era una enorme cangrejera. Y, bueno, de un edificio de 18 pisos o 20 pisos que hicimos, pasó en un piso. Se descuidaron, lo vaciaron en la noche, estaban distraídos, no le dieron importancia y pasó eso, ¿no? Entonces, esto es fundamental en un proceso de postensado. Sea adherido o no adherido. Es que, en general, debemos ser rigurosos un poco con la calidad y establecer procesos, ¿no? Al comienzo es un poco complicado porque hay que escribirlo, si es preferible, ¿no? Decir cómo se tiene que hacer y todo lo demás. Entonces, nosotros buscamos siempre protocolarizar lo máximo que se pueda. Ahora, como nosotros no construimos, sino que solamente instalamos los cables y vemos, cuando se hace el vaciado, generalmente ponemos a una persona para que esté machacando, vibra bien, no te equivoques, pero claro, no podemos controlarlo todo y a veces estamos haciendo otro trabajo por allá y están vaciando aquí. Entonces, se creó este problema, ¿no? Mira ahí cómo se metió, estos tensamos, cómo se metió la cuña. O sea, No había nada que lo resistiera. hay una cangrejera, simplemente. Bueno, luego se picó, se hizo una nueva cajuela, se vació un grouting, se esperó 3 días y se tensó. Quedó perfecto. De acuerdo a vuestra experiencia, el espaciamiento que debe haber entre cable, porque lo que se incluye es que tiene que haber una superficie como para que se produzca el fenómeno de compresión del concreto, ¿no? Pero ahí se ve que casi todo está tan pegado y no hay esa... Sí, puede estar más pegado, puede estar más unido todavía.
Sí. Debe haber una separación de, no sé, 1 pulgada del cable, pero normalmente tienen, como los anclajes, tienen unas dimensiones mínimas. Estamos hablando de 13 centímetros por 6, estos anclajes. Claro, eso tiene una razón. El anclaje ya se lo explicará el doctor Helber González, ¿no? Pero hay una razón de la dimensión de ese anclaje, ¿no? Claro, lo que tenemos que ver es que se puedan colocar en un elemento, que se puedan sacar esos anclajes y puedan tener una manera de tensarse. Eso es lo que básicamente hace que uno no pueda poner más o menos cables, porque si los anclajes tienen un área de 12 por 6, cuando tienes el cable de media pulgada nada más. Entonces los cables por fuerza van a estar separados, porque tenemos los anclajes, aunque los pongamos juntos, tenemos una separación de 6 centímetros entre uno y otro. Bueno, no lo hemos hecho nunca, pero esto es una muestra, una foto del proveedor, y mostró una losa que en el cable también se puede desviar de manera horizontal. No solamente se desvía por los esfuerzos, sino también por tema de bases y eso, ¿no? Luego de vaciada la losa, que vimos antes cómo se confinaba y cómo se colocaba y cómo se vibraba, luego se saca el friso y tenemos los moldes, los cuales vamos a sacar. Entonces, al sacar el molde, queda un hueco. El cable está cubierto hasta ahí, no hemos expuesto el cable en ningún momento a ningún problema de oxidación, a la intemperie. Recién aquí, en este proceso, se está pelando el cable. Bueno, tenemos una herramienta que es diseñada por el fabricante, en este caso, nuestro representado. Bueno, ellos buscan justamente lo que decía de los procesos, buscan sistematizar lo máximo los procesos para que la cosa vaya rápido y sea rápido. O sea, el costo de mano de obra es tan alto en Estados Unidos que 10 minutos cuestan mucho dinero. Entonces ellos buscan herramientas que faciliten el trabajo y que sea todo en serie. Y esto pues es un ejemplo, ¿no? Es un invento de ellos, esta herramienta. Y está patentada. Y entonces ellos, aquí digamos tenemos el hueco, se han metido las cuñas, tenemos una herramienta acuñadora, digamos, para empujar a mano las cuñas y para poder tensar después. Entonces en esta losa están los cables, se han pelado y se han marcado ahí en rojo, se ve una pinturita roja que se ha marcado, digamos, en neutro, donde está el punto muerto. El cable se va, el control del postensado se lleva a cabo con digamos, 2 cosas para nosotros fundamentales. La colocación, la ubicación del cable, que esté según el plano. Las curvas, que se cumplan las curvas para que transmitan las fuerzas que queremos de diseño. Entonces, eso se protocolariza, se revisa, se mide, digamos, el plano ya lleva señalado la altura en cada metro, aunque en la práctica un cable ya trabaja, si agarramos extremos y formamos una parábola o una catenaria, trabaja igual. Y si es media circunferencia, también trabaja igual. Entonces, pero igual, para protocolarizar, ponemos un plano donde lanzamos el perfil del cable. Entonces se controla eso, es uno de los controles. Y el otro control es la elongación. Ponemos la elongación que va a tener ese cable específico. Entonces aquí se marca el punto neutro, se pone en el plano cuál va a ser la elongación, que se desprende de una fórmula como esta, pero más compleja porque hay que quitarle las pérdidas por desviación, etcétera, que lo lanza generalmente el programa. Pero el principio básico es esto, ¿no? Es función de la fuerza de tensado, que siempre va a ser la misma. El módulo de elasticidad del cable, que siempre es el mismo. El área del cable, que siempre es el mismo, 99 milímetros. Y la longitud, que es la que varía. Entonces, en realidad, la elongación es función de la longitud. Así como también su pérdida por curvas, etcétera. Hay una pérdida, ¿no? Esa pérdida también es proporcional a la longitud.
Luego ponemos la gata, que esto es las gatas postensados generalmente son bombas, son sistemas hidráulicos con aceite hidráulico. Entonces tenemos una bomba que tiene aceite, esta bomba le inyecta al sistema, por través de mangueras, aceite a presión, que está marcada en este manómetro. Entonces, este sistema está, digamos, ¿cómo se dice? Está regulado de tal manera que a una presión determinada, en nuestro caso me parece que son 50 psi, eso depende de la bomba, pero está, digamos, regulado para que a una presión determinada, esta gata tenga una fuerza determinada. Entonces, cuando la bomba llega a una presión de aceite, la gata tiene una fuerza, que es la fuerza de tensado. Entonces, la fuerza de tensado, si es 80%, pues la fuerza es 147 kilonewtons. Entonces, vamos a tensar a 147 kilonewtons. Y a esa fuerza, la elongación tiene que ser la que se determinó en el plano. Más o menos, un 7, 8, 10%, ¿no? Hay un rango. Ahí se ve que el gato ha tensado y este cable está en neutro y este ya está tensado. Como se ha movido, digamos, la mancha blanca. Entonces, eso se mide, se chequea y luego se corta el cable, la cola, se corta. Hay distintos sistemas de cortado y luego se tapa con esa tapita de plástico que hemos mostrado ahí. Entonces, con eso se tiene el trabajo terminado. Este sistema está totalmente protegido, encapsulado, no hay ningún problema para la oxidación, que es lo que hablábamos. Luego se tapa este hueco por estético, si quieres lo tapas con una mezcla y ya más protegido, ¿no? Mejor. Bueno, luego tenemos la disyuntiva de hacer, que ya les he hablado de losas macizas o losas aligeradas. Pues nosotros somos amigos de aligerar las cosas, sobre todo cuando tenemos temas sísmicos. Pero es que, además, otra de las ventajas que tiene aligerar o vaciar menos concreto es, yo no sé si aquí en Cusco ocurre, pero hay un límite horario para hacer el vaciado. O sea, tú puedes vaciar de 9 a 5, o de 8 a 5 de la tarde. Después ya no puedes trabajar porque hace ruido a los vecinos, etc. Bueno, en Lima por lo menos es así. Entonces, si tienes que vaciar un número de cubos de concreto, pues mejor es que sea aligerado porque vacias menos cubos. Entonces, haces más metros cuadrados por día. O vas a tener solamente una bomba de vaciado. Entonces, es una ventaja adicional. Pero bueno, la fundamental es que bajas el peso y la losa funciona mejor acústicamente, térmicamente y vibracionalmente. Los volados generalmente sí los hacemos macizos, ¿no? Como se muestra aquí. ¿Cómo es una losa aligerada de las que nosotros diseñamos? Esta es una longitud que nosotros hemos establecido. En realidad este dibujo no está correcto porque ahora lo estamos haciendo en distancia entre ejes de 1,20 m. Entonces, hacemos viguetas de 20 centímetros de ancho, hacemos una losa superior de 5, una losa inferior de 5, y el relleno de adentro, Tecnopor. Tecnopor normalmente de una densidad de 10, digamos, ¿no? Kilos por metro cúbico. Suficiente para... Entonces, hay una malla inferior, hay un Tecnopor, y hay una malla superior, y acá están las viguetas armadas. Entonces, hay varias ventajas además con esto, que ahora se las voy a mostrar. Y esta es una típica losa volada, que es maciza. Este es un volado que hicimos en Ancón, que claro, es una losa maciza. El cliente había diseñado una losa maciza, no quería aligerado, pero tampoco convenía, era un voladizo bastante grande, ¿no? Está agarrado aquí nada más. Todo esto está volado. Entonces son como, me parece que eran como 7 metros, una cosa así, bastante. Entonces los cables, se pusieron muchos cables en esta dirección,
y se anclan desde aquí. Esta es una losa convencional. Esta fue una losa maciza convencional. Y esta fue una losa maciza, me parece que era de 25 centímetros, si mal no recuerdo. Entonces se pusieron los cables y se tensó en toda esta cara. Esta es la curva de trazado que les mencionaba. Esta es una curva típica. Es un plan. Cada cable tiene un plano, que es este. O sea, cada tipo de cable. Si pasan 3 cables aquí, pues los 3 tienen una sola curva, ¿no? Entonces aquí se marca la longitud, la distancia de aquí a aquí, y qué altura va a tener respecto a la base, al fondo, ¿no? Y así van marcándose los puntos de posición del cable. Esto es lo que controlamos en un protocolo. Cómo se debe colocar el cable y que lo chequee el que chequea calidad, lo revisa, ya está bueno. Entonces ya sabemos que el cable ahí, una vez que está vaciado, no vamos a tener cómo verlo. Entonces sabemos que ya está así, porque lo han visto el que controla la calidad. ¿Cuál es la filosofía o el criterio de la distribución del cable de esa forma modulante, ¿no? ¿A qué se debe? El cable al tensarse va a ejercer unas fuerzas hacia arriba aquí. Si yo lo tenso de aquí y aquí, el cable lo que va a hacer es hacer unas fuerzas hacia arriba, que es lo que queremos. Le va a explicar con más detalle el doctor Gerardo González exactamente cómo traza. A raíz de eso, quiero hacerte una pregunta. En el caso de la viga, por ejemplo, que está en la parte de Sí. arriba, ahí, por ejemplo, ¿cómo controlar que no se salga por encima? Es como cuando hacemos el armado de hacer unas escaleras. ¿Cómo no se va a salir el cable por fuera, disparado? Claro. No se sale. No, la fuerza no es tan grande como para romper la malla y pasar a atravesar el concreto, no. Está por debajo de la malla. Sí. Esto está entre las mallas. Claro, si lo ponemos, el cable, este cable que está embebido en esta losa, también se puede poner por abajo. Cero contacto con el concreto. O sea, hay casos que es, digamos, un tema específico, no lo hemos traído aquí, pero hubo un edificio en Lima, en el Paseo de la República, que un edificio nuevo de muchos pisos, grande, de oficinas, y se hizo, por alguna razón, se equivocaron los planos. Entonces, el edificio era simétrico, pero un lado se puso las vigas, se pusieron, digo un número, 7 varillas de 1 pulgada, y en el otro pusieron 7 varillas de 3/4. Y cuando fueron un cliente que era constructor, que quería decorar, y dice, oye, las vigas están así. Y vieron los planos, y efectivamente un lado estaba bien construido y el otro estaba mal construido. Y estaba habitado el edificio de oficinas. Entonces hicieron varias consultas para arreglarlo, dijeron cómo lo arreglamos, y con barras de acero, etcétera, etcétera. Entonces al final la solución que planteó el doctor Bozo fue, vamos a hacer un postensado externo. Entonces sacaron el cielo raso, se ponen como unos trapecios invertidos, digamos, en distintas alturas, que están ancladas a la losa, y luego el cable pasa haciendo su curva. Y al tensar, lo que hace es subir la fuerza hacia arriba. Y se solucionó de esa manera. Entonces, sí. Hay unas preguntas. Una de ellas es, ¿hay un espesor mínimo de losa que se debe considerar para poder tener el desarrollo de cable y estas cosas? Mientras más abajo estés y más arriba estés, mejor va a trabajar el cable. Si tenemos una mayor distancia del fondo, del eje, digamos, al fondo, vamos a tener mejores fuerzas, ¿no? Por eso es que cuando se hace una losa, la mínima, digamos, el mínimo peralte es algo que te diga el sentido común, ¿no? No haces una losa de 5 centímetros. Pero puedes hacer losas
Postensadas, por ejemplo, hemos hecho nosotros losas postensadas, prelosas, de 12 centímetros de espesor. Porque van a tener después un adicional. Pero si tú ves losas que están construidas en edificios de 18 centímetros, lo que está pasando ahí es que hay que meter más cables, porque estás aprovechando menos la distancia, ¿no? Entonces, entran muchos más cables en una losa maciza delgada que en una losa que tiene aligerada más peralite. Esa es una de las razones. Hay otra pregunta. Cuando se hacen las losas aligeradas, se muestra que el poliestireno, el Tecnopor, está al medio. Entonces preguntan si es que este vaciado se hace monolíticamente o primero se hace la parte de abajo. Lo vamos a mostrar en un video. Se puede hacer de las dos formas, pero es más práctico hacerlo todo en una. O sea, pero lo que pasa es que no pones el Tecnopor al armar el techo, sino que lo vas a poner en el proceso de vaciado. O sea, vas a vaciar concreto y vas a vaciar Tecnopor. Ya lo vas a ver. No sé, ¿hay más preguntas? No. Bueno, aquí está, este es un trazo típico de un cable, ¿no? Aquí hay un comparativo, macizo versus aligerado. En este caso fue un aligerado bidireccional, que es más pesado que un unidireccional. Pero tenemos los pesos propios, ya hablan por sí solos, ¿no? En un edificio de 50 plantas, que les voy a mostrar, pues la diferencia de peso es enorme. La mayor inercia, vibración, hay aislamiento. No sé, nosotros vemos todas las ventajas clarísimas. Pero bueno, se sigue haciendo de las dos. Aquí es el comparativo que les mostré antes. Este es un ejemplo también de una losa nervada, bidireccional, pero que no tiene losita inferior, que también puede hacerse sin losa inferior. O sea, en este caso, hicieron casetones. Claro, se ve muy bonito así, ¿no? Pero genera, bueno, en la zona de la selva, por ejemplo, no les gusta porque genera nidos de araña. Claro, yo me imagino esto en cualquier sitio de Perú se llena, es muy sucio también, pues se llena de tierra, limpiarlo, etcétera, ¿no? Pues, se ve bonito, me parece que es una factoría de pan en Bulgaria, que diseñó Luis Bozo. Pero bueno, parece que aquí no hay sismo porque tenemos unas columnas muy, muy finitas, ¿no? Este es un ejemplo de una estructura aligerada bidireccional. En este caso, pues es un edificio que se hizo en México, que es lo que muestra también el video y todo lo demás, que lo diseñó Luis Bozo, el doctor Luis Bozo. Esta es una estructura que tiene pues una viga perimétrica, pocas columnas, y adentro no tiene ninguna sola viga, ¿no? Tenemos que esto tiene de largo 27 metros, tenemos 3 paños de 9 metros. Este es un núcleo rígido que tiene la placa de ascensores y escaleras, y solamente tenemos una viga perimétrica, que es la viga de contorno, que perfectamente se puede tener con ventanas, ¿no? Los cables van ahí, como se ve. Claro, se tensan en los extremos, ¿no? En las caras exteriores. También vamos a hablar un poco de las cajas de tensado, porque a veces en sótanos, por ejemplo, no tengo cara donde poder tensar, no tengo borde, no tengo friso, ¿no? Porque tengo la pared y el muro anclado. Entonces ahí se hacen unas cajuelas donde se tensa esa cajuela. ¿Y es el mismo concepto para el caso de las vigas, por ejemplo, en zonas donde los vecinos no quieren utilizar vigas postensadas? ¿Cómo se maneja? Sí, se puede tensar por arriba o se puede hacer una cajuela de tensado. De cualquier de las maneras. Aquí vamos a mostrar cómo es la construcción de una losa aligerada. Este es el edificio que les hablaba de 50 pisos, ¿no? Están las viguetas en las dos direcciones, los cables en las dos direcciones, y en este caso es una estructura de 12 por 12, por eso es bidireccional.
está perforando, el cable está tomando altura. Esta es otra de las ventajas del cable dentro de la vigueta. No tenemos que poner silletas, las metemos dentro y ponemos unos fierritos para poner altura nada más. O sea, es igual que se trabaja aquí, ¿no? Con tortol, alambre, se amarran los cables. Las viguetas se prearman, que es una recomendación que hacemos siempre para facilidad. Y aquí se está vaciando la capita inferior de 5 centímetros. Este hombre está ganando varios metros cuadrados de piso, que con ladrillo sería imposible. Y ahí está poniendo el tecnopor encima. Están caminando inmediatamente, no pasa absolutamente nada, no se hunde, ningún problema. Y luego se pone la valla superior, que en este caso está enrollada, pero aquí la venden pues electrosoldada o se puede armar en el momento. Hay que fijarla así a las viguetas porque si se sigue vaciando el concreto, sigue flotando. Y se vacía la capa superior. Lo que llama la atención ahí es el armado de esas viguetas, ¿no? No son las simples viguetas, sino... Tienen estribos todas, claro. Ahí termina el vaciado. Y aquí, 3 días después, uno viene y hace el tensado. Cuando tenga la resistencia, de 2 días. Ahí se está tirando el cable, ¿no? Si quieren lo podemos ver de nuevo porque es como pasa muy rápido. Estas no son columnas, ¿ah? Estas no son columnas, ¿ah? Son adornos. Las viguetas son viguetas son en realidad mini vigas, ¿no? Pero son vigas que trabajan como vigas. Aquí hay vigas y viguetas, ¿no? Esta es una vigueta, pero tiene muy poco armado, ¿ah? Es alambre, normalmente es un fierro de 8. Sobre cualquier cosa, lo importante es que se logra con mayores luces, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Que se logran grandes luces con poco peralte. Eso es lo que hay que combinar las dos cosas. Esa es la viga, ¿no? Esta es la viga. Esta es la viga. No, pero hay viga y vigueta. Pero es una viga que... Muchas veces hacemos las vigas que están embebidas dentro de la losa. O sea, vigas chatas hacemos. Entonces, a veces se necesitan hacer vigas chatas más reforzadas, porque claro, van a soportar viguetas. En una dirección ponemos vigas chatas y en la otra dirección se ponen las viguetas. Acá es una luz de 12 metros. Porque este es un estacionamiento. Entonces allá típicamente hacen el estacionamiento, 6 metros, más la calle 6 metros. Entonces tienes 12 metros, sin ninguna columna. Entonces te estacionas más fácil. Esta me parece que es de 25. Me parece que sí. Podría ser 30, no recuerdo. Cuando hay instalaciones hay que preformar, hay que hacer hueco al tecnopor para que calce con las instalaciones, ¿no? Ahí lo que también me llama la atención es el sistema de anclaje de los muros, ¿no? El lado izquierdo, más o menos. Hay como una... Es que lo que pasa es que este edificio está construido en una especie de acantilado. O sea, tienes una altura aquí con un talud bien alto, y aquí estás el nivel de la calle. Entonces, hay como un desnivel muy alto. Entonces, lo que está anclado es el muro que da al desnivel este, ¿no? No es un sótano clásico. Es un sótano por un lado, pero por otro lado es calle. Esa parte, por ejemplo, ese suelo que está ahí. Sí, en México usa mucho el chocle para controlar. Los muros anclados no los hacen encofrados, los hacen con chocle. Parece que mejora. A mí me parece que mejora. Ahí hay unas vigas, ¿no? De anclados, sí. En México hay muy buenos geotecnistas, buenísimos, en realidad.
Preguntan, han comentado que el predimensionamiento para las losas es entre 35 y el 40. Sí. ¿Hay algún número aproximado para predimensionar vigas? Bueno, eso es materia además de cálculo, ¿no? El doctor Helber le va a explicar un poco más eso, pero las vigas, depende que las vigas si van a tomar sismo o no, si son vigas que son meramente para la carga vertical, generalmente las hacemos embebidas en la losa. O sea, son vigas chatas, pero están con el mismo peralte que la losa, o sea que se usa el mismo criterio de la luz, ¿no? En otras dimensiones, pues tenemos que ver estas consideraciones sísmicas. Desgraciadamente tenemos que combinar ambas cosas, ¿no? Si fuera solamente carga vertical sería todo mucho más fácil. Por eso que en muchos países se ven estructuras muy simples, muy diáfanas, porque claro, no hay sismo, ahí solamente calculan por carga vertical. ¿No? ¿Sigamos? Bueno, eso es lo que les explicaba antes. El aligerado, estas son imágenes de ese mismo video. Entonces se ve ahí esto es lo que les explicaba, ¿no? El cable va por dentro de la vigueta. Entonces tiene varias ventajas que pase por dentro de la vigueta. Una de las ventajas es que colocarlos es más fácil. Ya está trazada, está puesta la vigueta, lo que tengo que hacer es meter el cable dentro de la vigueta. Dependiendo de la luz, a veces va 1 o 2 o 3 cables. Hemos hecho hasta 6 cables. Especialmente en el estudio de América Televisión. La otra ventaja es que está protegido el cable aquí. Si yo voy a perforar una losa aligerada, a la hora de perforar me voy a encontrar con la vigueta antes de encontrarme con el cable. Entonces es más difícil que le haga un hueco y lo destroce. Entonces, si sé que hay una vigueta, voy a buscar la vigueta, ahí me detengo y ya seguiré picando con cuidado. O no picar la vigueta, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer en las partes que son huecas, pues ahí puedo hacer lo que quiero. Puedo dejarlo hueco totalmente. Las viguetas son las que trabajan. Entonces, estas son las ventajas, ¿no? Ahí tienes la bidireccional, la losa bidireccional. Y bueno, aquí está la colocación del poliestireno expandido. Y claro, aquí hay un video que muestro, en general hemos tenido, hay un poco de protesta a veces con los constructores porque no están familiarizados de trabajar el Tecnopor. Y hay que montar una pequeña fabriquita de Tecnopor en la obra. O sea, pero es más sencillo hacer esto que estar picando ladrillos, o haciendo huecos para que pasen las instalaciones. ¿Y cuántos ladrillos se rompen cuando los subo? ¿Y cuántos ladrillos puedo subir una persona al piso tercero? No sé, un hombre carga 10 metros de Tecnopor en un minuto. Entonces, y es muy fácil cortarlo. Normalmente los proveedores de Tecnopor proveen estas cortadoras, ¿no? Entonces, yo voy regulando, la losa no es perfecta y no tiene todos los paños idénticos. A veces se ancha, a veces no. Entonces, lo cortamos con estas máquinas, con este hilo, digamos, y se corta y se forma el Tecnopor de la manera que se quiere, ¿no? Entonces, hay que formar si bien es cierto, reduces el número de gente que va a estar haciendo concreto, tienes que tener gente vaciando Tecnopor, más o menos, pues estás llenando los huecos. Y como todo lo estás haciendo en el mismo momento, entonces hay que trabajar coordinadamente. Evidentemente hay una curva de aprendizaje, ¿no? Pero cuando los clientes que han utilizado este sistema, todos quieren repetir. No hay ninguno que no haya dicho, no quiero saber nada de Tecnopor. No, dice, ya, el Tecnopor ya lo tengo dominado, ahora lo quiero usar. Al comienzo parece un poco pesado, ¿ah? Hay que tener cuidado nada más porque cuando uno corta el Tecnopor y no hay limpieza en obra, se ha visto que se mete dentro del vaciado y... Sí. Hay unas aspiradoras para aspirar el Tecnopor. Sí. En México hacen una cosa que me parece fatal, pero a ellos les funciona, que las pelotitas estas de Tecnopor, ellos tienen unas botellas, van con unas botellas llenas de gasolina. Le hacen unos huequitos y van así esparciendo, y entonces donde están las pelotitas, hacen así y se desintegran con la gasolina. Pero claro, trabajar con gasolina en una obra ya me parece, y eso, digamos, estamos bastante más adelantados nosotros, ¿no?
Bueno, es un poco mostrarles que existe la manera de trabajar el Tecnopor de una manera un poquito más tecnificada que estar cortando, pues, no se serrucha porque eso sí te bota mucha pelotita. Por eso es ese hilo. Sí. ¿Avanzamos? Ahí se está, bueno, haciendo Eso es lo que les explicaba, esto cómo queda la losa abajo, ¿no? Por ejemplo, un sótano, sí, ya queda perfecto. Si usáramos una oficina y vamos a tener un cielo raso como este y queremos ahorrar, pues no hacemos la losa inferior. Y ahí sí se puede tener predispuesto el Tecnopor ya armado, porque no hay losa inferior, no hay necesidad de ponerlo. Entonces uno pone el cofrado, pone su malla y pone el Tecnopor, ¿no? Entonces ahí está perfectamente viable, ¿no? Entonces, no, no, fuego, no bota humo y se extingue, se chupa. Bueno, ahí se ve cómo está apuntada un poco como Aquí hay no sé si hay uno. Ahí está. Ese es el acabado que queda, pues, de la losa inferior, ¿no? En un estacionamiento ya no tienes que hacer nada, una limpieza. Y incluso industrialmente lo puedes dejar perfectamente así, no tienes que trabajar nada. Ya está terminado. Lo limpias, lo pules, ¿no? Le pasas a un impermeabilizante. Las instalaciones colgadas, ¿no? Perfectamente se pueden colgar las instalaciones ahí. Si no le pones losa inferior, ¿cómo cuelgan las instalaciones? No la puedes unir al Tecnopor. Tienes que buscar solamente las viguetas. Entonces, si ya tienes la losita inferior, pues la pones donde quieras. Pues son unos pernitos que entran, ¿no? Pues ahí está la losa inferior. Sí, ¿verdad? Sí, esto lo hemos mostrado ahí se ve cómo se ve limpia la estructura, no miden la distancia entre las columnas, no hay capiteles, no hay vigas. Es una estructura muy limpia. Esto está recién construido en Lima, es un edificio de oficinas y es una estructura de 9 por 10 más o menos, ¿no? Pero ahí se ven los espacios limpios, ¿no? Esto para pasar, esto es un piso, se hizo un edificio de 18 pisos. Sí. Hay dos preguntas. La primera es si es que el concreto de la parte inferior de la losa tipo sándwich debe llevar algún tipo de retardante o algo por la diferencia de tiempo en vaciado. Y lo otro es si es que el vaciado del concreto, bueno, no conocemos exactamente cuánto demora entre la losa inferior y la parte superior, y etcétera, pero la pregunta es si es que esta suciedad que produce el mismo concreto al momento de echar en las barras, en la armadura superior, genera algún problema y hay que limpiarlo. Es un vaciado simultáneo, es decir, tú estás vaciando la losa inferior. Si tú ves el video, digamos, de cómo es el vaciado, es casi así, digamos. Yo estoy vaciando, si estás vaciando la losa inferior, mientras estás vaciando un sector segundo,
en el primero ya está prendido el tecnopor. Inmediatamente. Terminas de vaciar el paño y vuelves a hacer el vaciado. O sea que esto se hace en una jornada. Tú comienzas a vaciar a las 9 de la mañana y terminas a las 4 de la tarde. Se hace en ese mismo día. No hay necesidad de hacer poner ningún retardante, ningún limpieza especial ni nada. Se hace el vaciado en simultáneo. ¿Terminó, no? Ahí está. Aquí pasamos, no sé qué hora es, ¿ah? Okay. 10 minutos más. No digo porque aquí comienza una segunda parte, que son estructuras, mostrar un poco las estructuras que hemos hecho, cómo es modelar, pero yo creo que sería bueno que tuvieran un concepto ya más adicional que sea dado por el doctor Herbert González. Para mí, si tienen algunas consultas. Sí. Buenas noches. Tengo dos preguntas, por favor. Cuando uno hace el sistema posttensado, coloca los cables, etcétera, hace un primer tensado, pero tengo entendido que ese tensado primigenio que se hace regresa y hay que ajustar nuevamente para cumplir con lo que se especifica en plano. Bueno, esa es una. Por otro lado, cuando ha ocurrido ese problema en las cangrejeras y se ha retraído el cable, pero ya se le había dado un tensado, ¿hasta cuántas veces se puede tensar ese cable? Porque hasta qué resistencia, ¿no? Ya tuvo una afluencia, ¿no? Y regresa. ¿Qué margen se debe usar ahí? Y 3. El sistema no adherido, ¿no es cierto? Que tiene un plástico. Yo no lo comprendo muy bien porque una de las ventajas de trabajar entre el concreto y el acero es esa adherencia justamente que genera. Entonces, en este sistema posttensado no adherido, ¿cómo es que trabaja ese conjunto? Ya, la primera respuesta es que no, se hace un solo tensado. No, el gato tiene una nariz. Esa nariz se queda pegada al anclaje. Claro, deberíamos haber podido tener un gato aquí para hacer la demostración, pero bueno. Si ven el anclaje, este anclaje tiene una cara redonda aquí, y la nariz del gato tiene exactamente esta misma forma. Y claro, la nariz del gato tiene un hueco abajo, porque yo puedo ponerlo encima del cable, que acá hay un cable que sale. Entonces yo puedo poner, este gato tiene una ranura por donde entra el cable, ¿ok? Pero la nariz se pega acá, aquí. Entonces ya están las cuñas más o menos dispuestas aquí, colocadas, nada más. Entonces el gato va a jalar el cable con unas uñas que se agarran y jala el cable. Cuando ha llegado a la fuerza de tensado y tú sueltas el gato tiene un mecanismo que dispara un golpe de ariete, un golpe así fuerte y mete las cuñas. Esas cuñas, que tienen como unas ranuritas, impiden que el cable regrese. Se calcula normalmente que es 0.6 milímetros que regresa, pero no pasa nada con eso ya se calcula. O sea, tú precalculas que tienes que elongar un poquito más para, o lo calculas que tengas elongación menos. Pero en realidad, si tú tienes un cable, el módulo de elasticidad ya puede haber variado, digamos, con respecto al de diseño, 5%, 10%, ya te varió la elongación de %. Porque ese cable, aunque esté fabricado en serie y todo lo demás, pues hay unos rangos de tolerancia en el módulo de elasticidad, etc. Generalmente resisten más de lo que dicen. Generalmente lo hacen más resistente. Tienes una resistencia mínima de norma, pero generalmente el cable resiste más de lo que
de lo que diseñas. Igual que el acero corrugado, generalmente viene más resistencia de lo que es. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, es una sola tensada. A veces nos pasa que tú jalas y por alguna razón de curva, lo que sea, no logra elongarse lo que tú habías diseñado. Entonces, haces otra jalada. La idea es lo siguiente, cuando tú tensas la bomba, le va a ejercer una presión al gato. Y si tú no pasas de la fuerza, de la presión de la bomba, de 5.500 PSI, si no pasas de eso, no va a jalar más fuerza, porque es la máxima fuerza que va a jalar. Entonces, no se estira más. Si tú le vuelves a aplicar la fuerza 20 veces, no se elonga más, mientras no pases la presión. Si tú le pones más presión, le va a dar más fuerza al gato y va a jalar más. Esto ya está, digamos, está calibrado. Digamos, la bomba con el gato están calibrados de tal manera que a una presión determinada, el gato tiene una fuerza. Y tu fuerza de diseño es esa. En lo que a mí me ha tocado ver, por ejemplo, yo he visto que la gata, va metiendo la uña, o sea, tampoco primero jala y luego mete, sino a la vez que va jalando también va metiendo la uña. La va empujando, pero luego hace un golpecito. Sale una nariz dentro de la nariz y le da un golpe. Hay un sistema interior, digamos. Es hidráulico, ¿no? La otra pregunta que hacías era sobre la adherencia. Con los cangrejeras ya creo que queda con la adherencia, digamos, bueno, este sistema trabaja por compresión del elemento en general. O sea, tú tienes el cable que está tensando dos extremos. Como tener dos puntas que la está tratando de juntar. No trabaja por adherencia. No es concreto, no es solo un material concreto. Concreto, hay acero corrugado y hay el cable que está no adherido, pero que está anclado, bien anclado en los extremos. Y lo de las cangrejeras, pues lo que hacemos es liberar el cable, lo que hacemos es dejarlo en neutro el cable. Si nosotros destensamos, sacamos las cuñas del anclaje, el cable vuelve a su estado original, vuelve porque está en el rango elástico. Siempre y cuando no haya superado la fuerza. Aún llegando a la fuerza, generalmente esto pasa cuando hay cangrejeras, no llegas a la fuerza máxima. Llegas, si tienes que tensar a 5.500 PSI, pues vas a tensar a 3.000. Y ahí se metió. Pero queda tensado, queda medio mal hecho. Entonces tú liberas el cable del anclaje, lo liberas, sacas las cuñitas, vuelves a armarlo como si no hubieras hecho nada y lo vuelves a tensar. No pasa más que eso. Una consulta, en el tiempo, ¿cuáles las patologías, las principales fallas que se han visto de sistemas post-pensados en el tiempo, ¿no? Estoy hablando 20, 30 años. Que yo sepa, oxidación. Nada más. A ver, el acero corrugado también se oxida. Y las flechas diferidas también existen en un techo convencional, aunque tenga una luz de 3 metros. Pero las patologías, lo que hay que tener cuidado es oxidación. En eventos sísmicos, ¿cómo se comporta todo esto? No le vemos ningún inconveniente en una losa. En las vigas ya les expliqué que hay un máximo. El 25% de la capacidad de la viga no puede exceder, el cable no puede exceder más que el 25% de la capacidad de la viga, por un tema de seguridad sísmica. En México, me parece que la norma prohíbe utilizar el cable para eso. O sea, podríamos casi concluir que el post-pensado se utiliza para elementos secundarios. Para losas y para vigas, pero por cargas verticales. O sea, el doctor Herbert González le va a explicar un poco ese concepto de cómo considerar, ¿no? Y mañana también el doctor Bozo le va a explicar, le va a explayar más, digamos, el porqué de una cosa, ¿no? Yo le estoy explicando el concepto general. Y es eso, o sea, en vigas no ponemos muchos cables. Solo por control de flecha, por ejemplo, ¿no?
Muchas veces los sismos no son tomados necesariamente por las vigas, a veces son tomadas por las placas, muy poco toman, depende de los momentos que tomen, ¿no? Las fuerzas que tomen, depende de la viga. Por ejemplo, en ese edificio que se vio, ¿no? Que tiene una viga perimétrica, me parece que esa viga no tiene nada de cables, es una viga perimétrica, no convencional. Pero luego tienes el espacio diáfano gracias a la losa, porque muchas veces no hacen vigas para soportar la losa, para no ser una losa con un penalti gigantesco, que pesaría mucho, entonces aumentaría el peso en las vigas, el peso total, la masa sísmica, etcétera, la fuerza sísmica. Entonces, una cosa jala a la otra. Hay una cosa que, por ejemplo, a mí me llama un poco la atención, ¿no? O sea, cuando comenta, digamos, que el diseño de vigas se está restringiendo casi un 25, 30%. 25. Si digamos lo que queremos es salvar luces grandes, a veces es parte de una luz grande también una viga o el punto donde se van a apoyar todos estos sistemas de anclaje, ¿no? Entonces esa parte como que debería ser también una desventaja, ¿no? Si esa viga no toma sismo, perdón, ¿quieres opinar? Sí, simplemente para hacer un comentario. Si te tienes una viga larga, digamos, sísmicamente toma poco. No es que te va a tomar, digamos, tanto fuerzas en los extremos, soportantes, elementos, ¿no? En cambio, si es una viga corta, sí que te va a tomar sismo. Entonces, cuando son, digamos, luces de 10 metros, 15 metros, la solicitación sísmica en esos elementos no es fuerte. Y lo puedes verificar haciendo un pórtico simple, digamos, un pórtico bidimensional, pones una luz de 10 metros y te aplicas una carga horizontal, ¿no? Y luego haces un pórtico simple con una luz menos y vas a ver, claro, que la solicitación es mayor. Bueno, un poco para precisar, digamos, ¿no? El comentario final. Aprendido la lección. No sé si tiene alguna pregunta adicional. No sé si todavía venga el caso, sea muy prematura la pregunta. Si nosotros quisiéramos ya empezar a diseñar acá en el Cusco sistemas post-pensados, ¿cómo poder proveernos de estos materiales? ¿Qué costos tienen? Nosotros somos la solución. La idea nuestra es que, digamos, nuestro aporte no es, nosotros no queremos diseñar las estructuras. Lo que nosotros queremos es apoyar a los calculistas, a los diseñadores de estructuras, para que utilicen esta herramienta. Esta y otras herramientas. Ahora estamos hablando de postensado, pero podríamos hablar de disipadores sísmicos, etc. Pero esta herramienta en particular, lo que nosotros queremos es apoyarlos a los calculistas para que utilicen la herramienta postensado, con la finalidad de que se extienda lo más masivamente posible para que bajen los costos. Si nosotros conseguimos muchísimo cable de postensado, probablemente habrá un importador como CIDER que dirá, bueno, ahora voy a tener cable en stock. Y es un cable, o sea, es una medida, o dos. O sea, no tenemos que tener variedad de una, de media, de tres, dos cables. Stock ahí. Entonces, eso ayuda porque uno no tiene que comprar un montón de cables. ¿Nosotros qué hacemos? Importamos el cable y tenemos que tener stock siempre. Porque la importación demora 90 días. Y después tenemos que tener los anclajes. Entonces, los anclajes demoran. Entonces, cuando se hace un proyecto y se va a decir, bueno, vamos a hacer ¿qué hacemos nosotros? Los apoyamos. Es decir, ustedes diseñan la losa, la verificamos, trabajamos en conjunto, les hacemos recomendaciones, etcétera, apoyamos, y luego cotizamos de acuerdo al diseño. Aquí están tantos cables, va a ir un personal, se puede hacer una combinación, si es en provincia, mira, te voy a llevar a los jefes técnicos, los que conocen, y tú vas a poner a los ayudantes, etcétera, y el material se viene de Lima aquí, ¿no? O de donde esté, no hay ningún problema transportar cable y anclajes, un edificio, no sé, este edificio en la calle Holguín, que son 1800 metros de planta, 18 pisos, hemos ingresado 50 toneladas de cable, que son 2 camionadas, ¿no? No es mucho, en 18 pisos.
Entonces, para Virimaguas también llevamos material, y eso sí, más lejos todavía, más complicado de llegar a Virimaguas, ¿no? La normativa con la que trabajan. ACI, PTI, el Post-Tensioning Institute, que es el que regula todo el post-tensado en Estados Unidos, el ACI también lo norma. La norma peruana tiene un capítulo que habla muy poco del tema. Sí. Perdón, ¿se tiene alguna experiencia de haber postensado la viga también? Sí, claro. Sí, vigas peraltadas también postensamos. Sí, pero como digo, el cable solamente puede tener una capacidad de 25% máxima de su capacidad, digamos. Pero se postensa la viga, claro. Y muchas vigas chatas también. Las vigas que no toman sismo, le ponemos cables, 10 cables podemos poner en una viga chata. Entonces muchas veces, vamos a suponer que aquí quisiéramos hacer todo este baño en 25 centímetros, ¿no? Entonces vamos a poner seguramente un aligerado en una dirección y vamos a poner algunas vigas en esta dirección, chatas, que estas vigas puedan tener 10 cables. Ahí no hay restricción, porque no está tomando flexión, no está tomando sismo. Solamente cuando toma sismo. ¿Sí? Consulta, ¿hay experiencia en multifamiliares? Nosotros acá en la sierra usamos mucho, colocamos dentro de la losa nuestras instalaciones. Sí. Todo, eléctrico, Sí, sí. Como les mostré en ese edificio. Pero no los volamos, sino que dentro de la losa los ejecutamos todo. Claro. Yo le mostré hay una toma, no sé dónde está esto. Las instalaciones pueden estar perfectamente embebidas en la losa, no hay ningún problema. Baños, desagüe, tuberías de... Bastante atrás. Ese había una batería de cables, bastante seguro que esa, ¿no? Después de eso. Después no, más acá. Sí, se pueden poner todas las instalaciones, no hay ningún problema. Otras aplicaciones del postensado. Por ejemplo, en cimentación. Ahí está, mira. Eso no está colgado, ¿ah? Este es el fenólico, la malla, y estas son las viguetas. Entonces está metido y atraviesa las viguetas, si ves. Las atraviesa. Hay que hacer un refuerzo ahí, ¿no? Entonces, estás debilitando la vigueta, entonces hay que hacer unos refuerzos ahí, unos estivos más, etc. Pero perfectamente se hacen. Sí. En México tengo entendido que el porcentaje de los que usan gigas es 0%. Cero, sí. Casi manda al máximo 25%. Sí. Experiencia. ¿Qué porcentaje recomienda, ya que lo que se busca es que la viga pues, no sea frágil, ¿no? Nosotros creemos que se puede seguir perfectamente con la seguida. Sí. Y lo que decía de otras aplicaciones, cimentación, por ejemplo. Hay un caso que hicimos ahí en esta industria de Talco, que es este edificio industrial. Digamos, no se podía hacer una viga de cimentación perimétrica y se hicieron unas vigas de cimentación concéntricas que tenían demasiada fuerza. Entonces, para reducir el pedalte de la viga de cimentación, le pusimos cables. También hicimos un estudio para una mina que quería hacer un túnel. Entonces, ese túnel, digamos, túnel de 1 kilómetro, y iba a soportar estos túneles típicos que se hacen en minería para almacenar el material en una abra, digamos, tiene mucha carga. Entonces, se necesitaba una cimentación, vamos a decir, de 1,50 m, por poner un número, ¿no? Si se ponían cables, esto iba a bajar un 30%. El concreto en esa mina en particular, creo que costaba $800 el metro cúbico. Entonces, lo que se ahorraban de concreto era muchísimo más que lo que podía costar el postensado. Una aplicación, por ejemplo, en un caso así, ¿no?
No se hizo la obra, no se hizo de ninguna manera, o sea, no se construyó, pero se calculó, se especuló sobre eso. En tanques elevados, tipo INSE, por ejemplo, se han diseñado cimentaciones que llegan a tener hasta 3 metros de perímetro, pero son circulares. La pregunta, ¿podría funcionar? ¿Cómo funcionaría el postensado en un sistema? Yo dejaría esa pregunta para que se la haga mañana a Luis Rosso, que es el experto en ese tema. Yo la verdad es que pienso que todo es posible, ¿no? Pero bueno, ahora le van a invitar al... Bueno, sí, sé que hay varias preguntas todavía. Continuamos con Dr. Helber. De repente varias de estas cosas las verán en la siguiente etapa. Por favor, un cuarto intermedio. Afuera tenemos un pequeño aperitivo para degustar y 15 minutos regresamos. A los señores que nos acompañan online, igual, unos 15 minutos y continuamos. Gracias. Un virtual. Por favor, voy a cerrar la sesión y voy a programar otra para de acá a 10 minutos. Iniciamos para que los videos no sean tan pesados. Gracias. Ay, sí, porque está en correteo los últimos momentos.